Es llamativo comprobar el poder que las ideologías tienen sobre la mente de la mayoría de las personas. A mí siempre me han parecido efímeros nubarrones que nos ocultan el sol de la conciencia y que creemos van a ser permanentes panoramas de nuestra cambiante identidad superficial. Lo interesante es ver cómo se aferran a ellas y las predican cual dogmas, dando un enorme sesgo al que no tardarán en confundir con la misma realidad. Me llama mucho la atención incluso cómo por defenderlas, o más bien para aferrarse a su derrotero doctrinario, muchos dejan de hablar o de relacionarse con aquellos que no comparten o que en algún momento contradicen o interrogan. Incluso me aterra ver cómo se deshumaniza o se sataniza al momentáneo oponente, todo en aras de proteger su parcializado ideal. Y más aún interesante es ver cómo incluso aquellos con quienes se comparten principios y valores más íntimos y espirituales pueden llegar a incluirte en la lista de sus herejes favoritos, todo por el hecho de cuestionar o no participar en una idea que se asume debería ser aceptada porque consideran que es la única o mejor. Es frecuente ver cómo personas con ciertas afinidades políticas y económicas lo tilden a uno de lo contrario a lo que profesan solo por el hecho de tener el buen gusto de contradecirlo sin opinar como ellos. Así el capitalista y de derecha, al cuestionar su moral y el pobre sentido ético que sostiene dicho credo, no tarda en tratarlo a uno de izquierdista o marxista, como necesariamente fueran lo mismo. Por el otro lado tampoco es mejor. Basta con dudar de los presuntos valores libertarios de la izquierda y el progresismo para que el título de reaccionario sea el primero que les peten, cuando en verdad tanto lo uno como lo otro en realidad son pésimas concepciones de cómo la humanidad debería relacionarse con el mundo. Cada uno de los seguidores de estas religiones de estirpe humanista se aterra o se descontrola cuando uno les asegura que eso que predica tal vez no sea cierto y que en caso de serlo es perfectamente superable y debe ser abandonado en aras de una auténtica justicia para todos. Lo peor es que se quejan y ni uno ni los otros han leído a Smith o a Marx y les hacen decir o hacer creer de sus autores cosas que les atribuyen más los libros de texto que sus obras en sí. ¿Por qué pasará todo esto? Sin duda alguna le tememos a la contradicción, pero hay algo más sutil y dañino en todo esto. El terrible defecto de no cuestionarse aquello en que uno cree no solo gesta el fanatismo y la imposición, sino que además concibe un marco general con el cual reducimos a la realidad las apreciaciones con las cuales nos sentimos más a gusto. Nos afecta que otros no consideren al mundo como yo lo considero. Si soy ateo, quiero que los demás también lo sean. Si soy creyente teísta, espero que el mundo no niegue a Dios. Si para mí el materialismo es la única forma de entender la vida, me burlaré de todo espiritualismo. Y si es al contrario, denigraré de todo aquella realización intelectual que surge de la experiencia y la experimentación. Qué pelea tan triste y patética, qué muestra tan mezquina de la mentalidad humana. En cambio, qué vivificante es tomar el pensamiento crítico y alejarse de toda ideología para vivir más allá del horizonte de nuestros prejuicios. Es muy interesante ver que el mundo se desglose continuamente en una serie de falsas oposiciones, como si la existencia solo fuera blanco y negro, o como si mi vida dependiera de saber si mis pies están o no en el cielo o en el infierno. La ideología es el despliegue de una idea en una narrativa que desglosa un contenido que aceptamos porque se hace más afín con nuestros gustos. Generalmente la defendemos porque es una corroboración y protección de nuestro status quo, de nuestra comodidad socioecológica. En la ideología, el eitos, o la idea, y el eikon, o el ícono o ídolo, se van imponiendo socarronamente, se van implantando en la mentalidad de los individuos y van modificando sus pensamientos hasta que los moldean, los manejan y los hacen hacer un proyecto que para nada tiene que ver con nuestra auténtica libertad. No me gusta ningún discurso que busque prolongarse en condición de dominación o suplantación de la eterna y fluida voz de la conciencia. Por eso me verán discutiendo con los de derecha y con los de izquierda, con los ecologistas y las multinacionales, con los naturalistas y los humanistas, con los teístas y los cientificistas, con los intelectuales y los pragmatistas, con los ortodoxos y los herejes, con los moralistas y los inmorales, con los primitivistas y los futuristas, con los místicos y los realistas, con los nativos y los extranjeros, en fin, con todo aquello que provoque una división a lo que bien debe ser comprendido como una sola unidad, la de la existencia. Me niego a dividir, me niego a no ver lo que nos une a pesar de lo que nos separa, me niego a no aceptar la sabiduría como mi camino, me niego a no perseguir la justicia, ese lugar que está entre los dos lados de un sendero y en los cuales no nos podemos quedar anclados mirándonos con odio y destruyéndonos unos con otros.
cuando en verdad no hay otro, sino un mismo Adán. El mundo es contradicción, es variedad, es divergencia, es un mar que viaja en sus ríos, es no opinar como tú ni como yo, es vivir en el goce de lo múltiple y satisfacernos con esa unidad, es reconocer que en el jardín del Creador Él plantó muchísimos árboles de infinidades de sabores, condiciones y sanaciones, y que es muy pobre quedarse discutiendo únicamente sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es uno entre muchos.